Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la vana religiosidad. Es el apóstol Santiago quien nos habla de la vana religiosidad como una conducta inconsecuente con la fe que uno dice profesar. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:26 al 27. El profeta Isaías también condena la falsa religiosidad del pueblo de Judá con palabras tan contundentes como las siguientes. Dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. En consecuencia, la vana religiosidad es pecado y produce vidas de hipocresía y de infructuosidad, y es por ello que Dios llama a dejar semejante conducta para seguir el camino de la autenticidad y de la verdad. Dios denuncia la vana religiosidad de su pueblo como un pecado grave. La vana religiosidad proviene de la soberbia humana, que se sirve de Dios y de sus cosas para obtener prestigio social. En el texto se emplea la palabra corona. Se dice Isaías 28:1 y 3, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí la corona se quiere referir a aquello que uno pone sobre su cabeza para parecer grande ante los demás. El prestigio social, la honra, la fama. Hay personas que se sirven de Dios y de las cosas de Dios para tener una imagen ante los demás, en la sociedad en la que vive, de buena persona, de persona piadosa, espiritual, y evidentemente todo esto es condenado por Dios. En Mateo 23, 5 al 7, Jesús lo hizo al decir de los fariseos: hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí. Los fariseos eran un ejemplo de vana religiosidad. La vana religiosidad mezcla lo divino con lo humano, permitiendo o llevando conductas de pecado impropias de lo que se dice creer y ser. En Isaías 28, 7 al 8, se dice: erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Está hablando aquí de conductas inconsecuentes. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. De nuevo, se está hablando entre lo que uno cree ser y lo que uno hace. La vana religiosidad tiene una gran distinción en estas cosas. Hay una gran distinción en estas cosas, entre lo que uno cree ser y lo que hace.
La vana religiosidad se burla de la palabra de Dios. Cuando la entiende y la aplica de forma necia, errónea e injusta. En Isaías 28, 14 al 15 se dice: varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Esta forma de entender la palabra equivocada era una burla. En Juan 8, 5 y 7 se dice: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?, preguntaron a Jesús. Y les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De nuevo, una actitud inconsecuente, en este caso por mal entendimiento de la palabra de Dios. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Entender la palabra de Dios como que nos manda apedrear a la gente. Allí se habla, evidentemente, del pecado, de su condena, de la forma social de proceder, pero no es que el mandamiento fuese el de ir buscando a quien apedrear, que es como lo entendieron los fariseos. Ellos buscaban el pecado en los demás. No esperaban a verlo, sino lo buscaban. El acto del que se habla aquí en Juan 8 nos indica claramente una actitud premeditada de búsqueda del error en el prójimo para condenarlo. Por tanto, la vana religiosidad adopta una actitud de burla hacia Dios y sus cosas al entenderlas de una manera totalmente impropia, errónea, injusta. La vana religiosidad es un engañoso camino de perdición para todos aquellos que siguen esta forma de proceder, en el que el error y la mentira son el falso fundamento de aquellos que basan su esperanza en la vana religiosidad. Es un fundamento vano. Basar nuestras expectativas para esta y la otra vida en unas conductas inconsecuentes e hipócritas son un claro error. Isaías 28:15 se dice: hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Y en Mateo 7:26 al 27, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, ríos y vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quien vive en la vana religiosidad tiene su casa espiritual fundada sobre la arena. La vana religiosidad, como hemos ya adelantado, conduce a la hipocresía e inconsecuencia que producen las tradiciones humanas que dejan de lado la verdad de Dios. Fíjense, pero es así de realidad, los religiosos vanos dejan la verdad de Dios porque prefieren las tradiciones humanas a las que se aferran. Una persona en vana religiosidad puede pasar del día del Señor, de la palabra de Dios, de los mandamientos en general mandados por Dios. Puede pasar de todo eso, pero observar religiosamente, escrupulosamente, una fiesta, aunque sea pretendidamente cristiana, de fundamento pagano, observarla estrictamente, religiosamente, al tiempo que abandona lo importante de la palabra de Dios. Por eso en Isaías 29:13, de nuevo repetimos: dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Marcos 7, 8 al 9, Jesús dijo, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidáis el mandamiento. Las tradiciones humanas invalidan los mandamientos de Dios. La vana religiosidad tiene consecuencias presentes y futuras, todas ellas lamentables. La vana religiosidad produce vidas de mal testimonio, que aparentan conocer a Dios, pero que en realidad le niegan con los hechos. Isaías 28, 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza como la fruta temprana del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga. La vana religiosidad es algo caduco, algo que es pura apariencia. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vidas de mal testimonio. La vana religiosidad incapacita para entender la palabra de Dios, sin que ello exima de la responsabilidad de conocerla y de obedecerla. Aquellos que viven en vana religiosidad pueden pertenecer a una iglesia, a una comunidad religiosa, pueden oír la palabra de Dios periódicamente, pero no la entienden y por tanto tampoco la viven. Isaías 29:11. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer dirá, no puedo, porque está sellado. Así es la palabra de Dios, la Biblia, para muchos, un libro sellado, sellado para su entendimiento. Isaías 28, 12 al 13. No quisieron oír la palabra de Jehová. Esta les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. La palabra de Dios sigue estando ahí. Sus exigencias, sus exhortaciones, sus mandamientos siguen ahí. Pero el que tiene y vive en vana religiosidad no alcanza a entender lo que cada renglón, cada mandato, cada línea de la Biblia dice. La vana religiosidad lleva al error. Aquellos que viven en vana religiosidad están en el error, que milita contra la verdad de la palabra de Dios y de todo aquel que la transmite. Las personas que viven en vana religiosidad terminan oponiéndose no solo a la palabra, sino también a aquellos siervos de Dios que transmiten la palabra. Isaías 39 al 11. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, los que viven en vana religiosidad prefieren el error que la verdad. La vana religiosidad no trae descanso para el alma, ni produce el gozo de la paz y de la satisfacción espiritual que produce inquietud y reposo. Las personas que viven en vana religiosidad no tienen paz en su corazón. Isaías 29, 2 al 4. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré. Y levantaré contra ti baluartes, entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo.
Los religiosos vanos son como fantasmas, en el sentido de apariencias, apariencias errantes, apariencias que hacen creer una cosa, pero son otra. Dios llama a salir de la vana religiosidad y a proceder con autenticidad espiritual. La santidad genuina es una vida para la gloria de Dios y es la hermosura de los hijos de Dios. Isaías 28:5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. No debemos buscar honra y fama y prestigio en nada tomado egoístamente por nosotros. Dios da gloria. Dios pone corona en sus hijos santos. Y es la propia hermosura de esa santidad. La propia hermosura de la autenticidad, de la verdad. Esa es la corona verdadera de los hijos de Dios. En 1 de Crónicas 16:29 se dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es lo que Dios quiere de sus hijos, que sean hermosos, por dentro y por fuera. Esta es la verdadera santidad, la del corazón, la de los pensamientos y la de la conducta, lo interior y lo exterior. La fe edificada sobre el fundamento de Cristo y de su palabra es una vida sólida y firme que lleva a permanecer y a perseverar en los caminos de Dios en el tiempo. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no titubeará, no andará desorientado. El creyente tiene su fundamento en Cristo, tiene su fundamento en los profetas y apóstoles, en la palabra de Dios. Esto hace que su vida espiritual sea permanente en el tiempo. Un verdadero creyente permanece en el tiempo, como tal, como creyente. Hechos 4:11. Jesús es la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Un verdadero creyente no abandona la fe. Un verdadero creyente sufre los problemas propios de la vida, los ríos de los que habla Jesús, las tempestades de las que habla el Señor, que vienen contra la casa, que dan contra la casa de la vida de un hijo de Dios. Pero aquellos que tienen la casa fundada sobre la roca, no caerá la casa, ni por las aguas, ni por los vientos. Un creyente permanece en la fe, en el compromiso con Dios, con su obra, con la iglesia, con la palabra, con el testimonio, permanece en el tiempo. Desde la autenticidad espiritual, el verdadero creyente entiende la palabra de Dios. Y esto es fundamental para lo que venimos diciendo, para perseverar en los caminos de Dios. Uno no puede perseverar en lo que no entiende. Cuando alguien no entiende la palabra de Dios, en su lugar hay otra cosa, que suele ser las tradiciones humanas, que suele ser la vana religiosidad, como venimos hablando.
Solo desde la autenticidad se entiende la palabra de Dios que lleva a creer en lo correcto y a vivir en lo correcto en cada momento y situación de la vida. Isaías 30, 15 y 21 al 22. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y será vuestra fortaleza. Tus oídos oirán palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Profanarás tus imágenes, las apartarás como trapo asqueroso. Este texto tan descriptivo nos muestra que aquel que vive en una forma de vida auténtica, porque entiende a Dios y sus cosas, tiene descanso, tiene reposo, porque la salvación es descanso y reposo, que oye y entiende para andar rectamente sin desviarse, que oye y entiende para saber dónde está el mal y apartarlo de sí. Por tanto, la autenticidad espiritual es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Esta produce el gozo y la confianza constante en Dios, que son necesarios para transitar por los caminos de Dios todos los días de nuestra vida. Un creyente sin gozo, un creyente que no tiene confianza, no puede perseverar, no puede ser constante en los caminos de Dios. Isaías 29, 19. Los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 30, 18. Jehová será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque que Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Un creyente verdadero, auténtico, es alguien alegre, gozoso. Y lo es porque Dios produce alegría y gozo. La presencia de Dios, la salvación de Dios, la obra de Dios produce este sentimiento. No es un gozo sin fundamento, el gozo de los necios, la alegría de los necios es sin fundamento, por eso es pasajera. El gozo de los salvos, de los creyentes verdaderos, es constante y permanente en el tiempo. El gozo de los salvos va unido a la confianza en Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la vana religiosidad. Y hemos dicho que Dios denuncia la vana religiosidad de su pueblo como un pecado grave. La vana religiosidad proviene de la soberbia que mezcla lo divino y lo humano. La vana religiosidad se burla de Dios cuando entiende y aplica la palabra de forma necia, errónea e injusta. La vana religiosidad es un engañoso camino de perdición que conduce a la hipocresía e inconsecuencias de las tradiciones humanas ajenas de Dios. La vana religiosidad tiene consecuencias presentes y futuras lamentables. La vana religiosidad produce vidas infructuosas de mal testimonio. La vana religiosidad incapacita para entender la palabra de Dios y lleva al error que milita contra la verdad de la palabra de Dios y de quienes la transmiten. La vana religiosidad no trae descanso para el alma, ni produce el gozo de la paz y de la satisfacción espiritual.
Es por todo esto que Dios llama a salir de la vana religiosidad y a proceder con autenticidad espiritual. La santidad en la vida es la gloria y la hermosura de los hijos de Dios. La fe edificada sobre el fundamento de Cristo y de su palabra es vida sólida y firme que lleva a permanecer y a perseverar en el tiempo. Desde la autenticidad espiritual es la única manera de entender la palabra de Dios, de aplicarla correctamente en cada momento de la vida con gozo y con confianza. Estimados hermanos y amigos, seamos auténticos hijos de Dios. Que Él nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos llama a ser auténticos, verdaderos, originales, no copias, no a ser falsos o apariencias engañosas. Líbranos, Señor, de la vana religiosidad. Ayúdanos a creer de verdad en ti y en todo lo que tú dices. Ayúdanos a vivir de verdad en lo que tú eres y haces. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos. También, Señor, te pedimos hoy por nuestro querido hermano Juan Manuel Portillo. Te pedimos, Señor, que lo ayudes en la operación que está en estos momentos experimentando por parte de los médicos, que tú pongas sabiduría en esos médicos y hagas tu buena obra para con él. Ayúdale, Señor, a él y también a su familia. Que podamos gozarnos en ti y en tu obra de sanidad y en tu obra de gracia. Te suplico también, Señor, por Noemí, que tú la bendigas, que tú tengas misericordia de ella, que le des alivio y que le des fe, ánimo y esperanza. Y por todos los hermanos, Señor, que están enfermos y que por edad, por enfermedad, por achaques propios de la edad, están necesitados de ti. Ten misericordia, Señor, de Cristina, de Carmen Teresa, de Carmen Rosa, de Susana. Ten misericordia de Yoli, de Carlos. Ten misericordia de Bárbara, de Antonio, de Otto, de Águeda, de Loli, de mí mismo, Señor. Ten misericordia de todos tus hijos que por diferentes causas te necesitan. Y también te pido por los que hemos mencionado, pero que tú conoces. Sé con todos ellos. Ayúdanos, Señor, a todos a seguir adelante, a mantener la fe, a mantener el compromiso contigo, a ser sabios, a ser mansos y humildes, a ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a ser, una vez más, te lo pedimos, auténticos. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.